Saludos compañeros internautas, les habla RV-A y la me identifica como un ateo. En esta ocasión daré mi opinión o bien una observación o comentario sobre un video que me apareció como sugerido y que me llamó mucho la atención. Al verlo no salí de mi asombro debido a varias cosas. Primero por el título del video que dice "Pregunta imposible de responder por un ateo". Porque al ver el video hay otro título que dice "Pregunta que un ateo no puede responder". Eso tiene que ver siempre con aspectos religiosos. Ya con el título del video la cosa no pintaba muy bien. El video en sí es sobre alguien que pregunta a varias personas un aspecto sobre la evolución. Esta persona expresa que Darwin dijo que en muchos años un cambio de género es posible. Entonces, esta persona pide que le digan un ejemplo, o más bien pide evidencia observable de un cambio de género en una especie. Es decir, la separación en las especies entre macho y hembra. Y pues aparentemente los entrevistados en el video no pueden responder la pregunta como la persona que entrevista quiere. Aparte que según se entiende la pregunta va dirigida a biólogos o estudiantes de biología. Y hay alguien en el video que habla de registros fósiles, entre otras cosas. Pero el entrevistador insiste en evidencia observable. Luego increpa que una especie no puede convertirse en otra, en fin. Veamos algunos comentarios sobre el video. Uno de esos comentarios dice: "El ateísmo es una religión adoctrinal de vacío mental y de espíritu más energía, diseñada para crear pseudocientíficos neoliberales", bueno, yo soy de izquierda, "o otros para crear así un bloque de control de ciencia basada en teorías nulas y pruebas sacadas por arte de magia". Perdón por la risa, pero de verdad no puedo tomar este comentario en este video en serio. Otro comentario dice: "Me gustó el video, dejó con la boca tapada a los ateos o evolucionistas. Gente, se debe y solo podemos creer en Dios". Veamos otro que dice: "Qué magistral forma de lograr que los ateos estudiados, entre comillas, muerdan el polvo de una manera que hasta provoca risa". No es como que cualquiera pueda responder la pregunta, pero bueno. Y un último comentario dice: "La teoría de Darwin fue completamente rechazada. Menos mal que los ateos son los soberbios y lo todo". Si de verdad hubiese alguien que refute o demuestre que la evolución está equivocada, sería muy, pero muy famoso. Pero entrando en materia, empecemos por lo básico. El problema se ha dado desde mi punto de vista, porque aclaro que es mi punto de vista, y es el hecho de hacer este tipo de prácticas. Ya he visto en donde hay ateos que salen a la calle y hacen preguntas un poco complejas a los creyentes, independientemente de la religión que profesen, y al no poder contestarlas, el ateo hace ver como personas ignorantes a los creyentes. Lo mismo sucede en este caso con alguien que quiere hacer ver que los ateos no pueden responder una pregunta X sobre la evolución. De hecho, me causa gracia porque en términos prácticos hay muchísimas preguntas que no solamente un ateo no puede responder, sino más bien la humanidad entera no ha podido responder a través de la ciencia. Pero volvamos al video. Primero, se hace ver que alguien ateo es religioso y lo sostienen porque un ateo cree en la evolución por fe. Está por demás decir que no solo los ateos creen, entre comillas, en la evolución. No hace falta decir más. Otra cosa curiosa es que la persona del video pide una evidencia observable de cambio de género. Y esto lo abordaremos a continuación, pero sin antes decir que si esta persona quiere una evidencia observable de cambio de género para aceptar la evolución, ¿por qué no se exige de la misma manera, de la misma forma, una evidencia observable de la existencia del Dios judeo-cristiano? Una evidencia observable de la existencia de ángeles. Una evidencia observable que existe Satanás. O una evidencia observable que existe el alma o espíritu. Claro que se quiere hacer ver que los ateos creen en la evolución por fe y no por hechos. Que aunque fuese así, que no lo es, no es como que al creer en la evolución por fe se fundaran iglesias y se dictaran normas y todo lo que la religión hace. Pero bueno, siempre resulta que a pesar de las muchas evidencias que hay en torno a la evolución, siempre se quiere la respuesta a X pregunta cuando se sabe que hay una gran cantidad de misterios que no se han podido contestar o responder. Pero bueno, se trabaja en responder esos misterios. Lo otro que me pregunto es, ¿por qué un ateo debe tener la respuesta haciendo una pregunta de ciencia?
Es gracioso escuchar, ¿crees en Dios? Y un ateo responde, no. Y la persona le pregunta, ¿me podría dar una evidencia observable de cambio de género? O sea, pensar que la evolución demuestra, entre comillas, que Dios no existe, o que al refutar la evolución automáticamente la creación descrita en la Biblia por una deidad, o la creación de cualquier otro libro que diga que fue por una deidad es cierta, se hace una mezcla de cosas sin ningún sentido, que no tiene ningún sentido. Otro punto a destacar es el hecho que muchos ateos, incluyéndome en YouTube, hablan sobre temas de ciencia, al igual que lo hacen muchos otros que no son ateos, y no creo que la ciencia se deba encasillar a un grupo X. Cualquier persona que quiera hablar de X tema está en su derecho de investigar, entender lo que investiga y divulgarlo. Si comete algún error es probable que se lo hagan ver. En el caso del video se enfoca en el hecho que la evolución es la creencia de los ateos. Simplemente es absurdo. Veamos entonces el fondo de la pregunta, el cambio de género. Según tengo entendido, no hay respuesta de cuándo y cómo surgió la separación entre macho y hembra en las especies que se reproducen de esta manera. Es decir, ¿en qué momento podíamos hablar de seres masculinos y femeninos? Por lo menos no lo he encontrado, pero lo que sí se sabe y puede ser posible, o más bien es posible y demostrable, en cierto modo. Bueno, antes de eso, por cierto, que aquí surgen otros puntos en torno a las personas que profesan alguna religión, antes de entrar de lleno a la pregunta. Por el hecho de que estas religiones expresan que Dios odia o no le gusta que en los humanos hayan homosexuales, transexuales o todo lo que se conoce sobre esto. Se parte del hecho que Dios ha establecido géneros y que por lo tanto se deben de respetar. Pero si observamos la naturaleza nos llevamos sorpresas. Primero, por pensar que la procreación está sujeta a la premisa que debe ser entre un macho y una hembra siempre. Esto ya ha sido completamente descartado, puesto que la diversidad que existe en la naturaleza en torno a la procreación es diversa, muy diversa. Veamos algunos ejemplos que son curiosos. El pez payaso literalmente cambia de sexo. Si no hay hembras disponibles, un macho se convierte en hembra para procrear. No comprendo por qué un ser divino, que no le gustan que hayan en las sociedades humanas homosexuales o transexuales, haya creado especies que hagan justo lo que no le gusta. ¿Podrían responder eso, mis estimados creyentes? La rana rugosa también puede cambiar de sexo. Y es algo curioso porque en la naturaleza tanto machos pueden transformarse en hembras y al revés. Hembras en machos, por ejemplo, el pez halcón tiene esa capacidad. También el pez loro. Otro concepto que podemos mencionar es la partenogénesis, que es una forma de reproducción basada en el desarrollo de células sexuales femeninas no fecundadas. Pueden investigar el concepto y qué especies hacen uso de esta forma de reproducción y los tipos de partenogénesis que existen. Ahora, otra curiosidad es con aquellas especies que pueden aparearse normalmente y deciden no hacerlo, es decir, la reproducción asexual. Con este tipo de reproducción no hace falta una pareja. Espero que Noé haya sabido esto, así solamente necesitaba llevar un miembro de algunas especies y no la pareja. Así ahorraría espacio en el arca, pero bueno. Ejemplos de especies que se reproducen de manera sexual son el insecto palo, la serpiente pitón, y en el 2015 por primera vez se observó la reproducción asexual de un vertebrado, el llamado pez espada, que por cierto está en peligro de extinción. También lo hacen algunos tipos de lagarto, entre otras más. Lo curioso de esto es que estas especies existe el macho y la hembra y sin embargo a veces se reproducen de manera sexual. Ahora, si alguien dijera que Dios los creó así, entonces ¿por qué no se usaría esa habilidad en el diluvio? Digo, para ahorrar espacio en el caso de las especies terrestres. Pero bueno. Ahora, entrando de lleno al tema de cambio de género o cómo surgieron los sexos en la evolución humana, hay un estudio que publicó la revista PLOS Biology, en donde se experimentó con una especie de alga. El estudio parte definiendo masculino como el organismo capaz de reproducir esperma y femenino como el reproductor de óvulos. Entonces, esta alga contiene un gen llamado MID o MID, que también existe en otras algas unicelulares llamadas Glamidomonas reitari. Un poco raro el nombre. Que aunque no tienen sexo definido, en ellas se ha comprobado que el gen es responsable de producir
individuos negativos, los cuales deben acoplarse con los positivos, carentes del gen para poder aparearse. Sabiendo esto, era probable que este gen fuera importante en la determinación del sexo en el Volvox-Y, que es el alga de la que estamos hablando. Para probar esta hipótesis, los científicos insertaron una copia del gen en individuos femeninos, comprobando que al poco tiempo estos comenzaron a producir esperma, es decir, se volvieron masculinos, siendo capaces incluso de aparearse con otras colonias femeninas. En el caso de los machos, estos desarrollaron la capacidad de producir óvulos. Un cambio de sexo en toda regla. Les dejo el enlace del estudio por si lo quieren consultar. Ahora, cabe mencionar que este estudio apenas comienza a dar luz en torno a la pregunta de cómo surgieron los sexos en la evolución. Ahora, puede haber alguien que diga, no puedes comparar a los animales con el humano porque Dios hizo al humano especial. A lo que se responde con una pregunta, ¿en qué es especial el humano? Y la obvia respuesta es por la inteligencia que el humano ostenta sobre las demás especies. A lo que se responde que esa inteligencia de la que se presume ha sido la creadora del método científico y la que dio pie a poder responder muchos misterios, desarrollar tecnología, métodos de producción de alimentos y saber nuestro origen. Y sobre todo a entender que no somos tan especiales, pues sabemos que la extinción existe y que podemos ser víctimas de eso. Y lo más importante, usar la inteligencia para darnos cuenta que no somos especiales y que somos parte de la naturaleza, formamos parte de la naturaleza. Hasta luego.